Un anciano solitario sube a las montañas con su detector de metales. Y lo que encuentra cambiará todo. ¿Qué secretos guarda la historia bajo la tierra? Descúbrelo en este video. Suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Calvin Harper siempre había sido un hombre de hábitos. A sus 72 años, después de haber servido gran parte de su vida en el ejército, encontraba en la rutina una especie de refugio contra el vacío del tiempo. Vivía solo en una pequeña cabana de madera al pie de las montañas, en un pueblo que parecía olvidado por los mapas. Los vecinos lo conocían de vista, lo saludaban con un gesto breve cuando lo encontraban en el mercado o en la iglesia, pero nadie podía decir que lo conocía de verdad. Su vida transcurría en silencio, acompañada únicamente por el sonido de su viejo detector de metales y el murmullo del viento que bajaba desde las cumbres. Había quienes lo consideraban excéntrico, que hacía un anciano ya con el cuerpo castigado por los años y las viejas heridas de guerra, subiendo y bajando colinas con un aparato que apenas emitía chirridos metálicos. Pero para Calvin no era un simple pasatiempo. Cada salida era una batalla contra su propia soledad, una conversación muda con el pasado, y a veces incluso una oración. Con el detector en la mano, caminaba kilómetros enteros bajo el sol entre la niebla, con la esperanza de encontrar un objeto que le recordara que la historia seguía viva bajo la tierra. Aquella mañana de otoño no parecía diferente a las demás. El aire olía a joyas secas y a pino, y el cielo se extendía despejado, con un azul frío que anunciaba la llegada temprana del invierno. Calvin revisó el equipo, la pala pequeña, la linterna, el cuaderno de notas donde registraba cada hallazgo, por mínimo que fuera. El detector de metales colgaba de su brazo como una extensión natural de su cuerpo. Ajustó la gorra sobre su frente y comenzó a subir por un sendero rocoso que pocos se atrevían a recorrer. A medida que avanzaba, los sonidos del pueblo quedaban atrás, el ladrido de los perros, el ruido distante de los autos. Solo quedaba el crujido de las piedras bajo sus botas y el pitido ocasional del aparato cuando se cruzaba con algún fragmento de hierro oxidado o una lata olvidada por excursionistas. Calvin suspiraba con resignación cada vez que la ilusión se desmoronaba, pero no se rendía. Sabía que los tesoros, grandes o pequeños, no aparecían al primer intento. Horas después, el cansancio empezó a pesarle en las piernas, pero entonces ocurrió algo distinto. El detector lanzó un sonido más intenso, más firme, que vibró en el aire de manera extraña. Calvin detuvo el paso, frunció el ceño y volvió a pasar el aparato por la misma zona. El pitido se repitió, profundo, insistente. Se agachó lentamente, clavó la pala en la tierra y comenzó a cavar con una paciencia meticulosa. La tierra estaba compacta, endurecida por el paso del tiempo y las lluvias. Cada palada levantaba polvo y pequeñas piedras. Tras varios minutos de esfuerzo, la pala chocó con algo sólido, metálico. Calvin se detuvo en seco. Su respiración se aceleró y un leve temblor recorrió sus manos. Retiró más tierra con el corazón golpeándole en el pecho. Poco a poco apareció una superficie plana, cubierta de óxido y tierra endurecida. No era una simple lata ni un trozo de maquinaria abandonada. Aquello era más grande, más antiguo. El anciano se incorporó un momento, limpiándose el sudor de la frente, y miró a su alrededor. El silencio de la montaña parecía haberse intensificado. Ni pájaros ni insectos, solo el eco lejano del viento. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin embargo, su determinación fue más fuerte. Se arrodilló de nuevo y, con manos temblorosas, continuó retirando la tierra con cuidado. La forma metálica comenzó a revelarse. Rectángulos, bordes talados, líneas simétricas que parecían grabadas a propósito. Al retirar otra capa de tierra, Calvin pudo distinguir claramente lo que parecía ser una tapa. Su corazón dio un salto, que hacia un objeto semejante enterrado en medio de aquellas montañas. Cuando finalmente logró despejar un costado, lo que emergió fue aún más sorprendente. Un ataúd metálico, antiguo, cubierto de extraños relieves. Los grabados parecían símbolos o patrones geométricos, desgastados por el tiempo, pero aún visibles bajo la capa de polvo y óxido. En una esquina sobresalían unas iniciales. Calvin se quedó inmóvil observando aquellas letras. Algo en su interior le dijo que no eran una coincidencia. Eran familiares, como si hubieran estado esperando por él. El viento sopló más fuerte.
agitando las ramas cercanas y levantando joyas secas que cayeron sobre el ataúd. Calvin dio un paso atrás dudando. Durante un instante pensó en marcharse. Dejar aquel misterio bajo tierra. Después de todo, abrir lo que debía permanecer cerrado podía traer desgracias. Recordó supersticiones de su infancia, historias de soldados que hablaban de maldiciones y objetos prohibidos. Pero entonces volvió a mirar las iniciales. Una chispa de memoria apareció en su mente. Había escuchado esas letras antes, en boca de su abuelo, en alguna historia de familia contada a la luz del fuego. Se trataba de un nombre, aunque aún no lograba recordarlo del todo. El anciano tragó saliva, se inclinó hacia el ataúd y pasó la mano sobre el medafrío. El contacto le produjo un escalofrío como si hubiera tocado algo vivo. No sabía aún lo que había encontrado, pero comprendió que aquel día no sería como los demás. Había abierto una puerta hacia un secreto que llevaba siglos escondido bajo la montana. Calvin levantó la vista hacia el horizonte. Las montanas se extendían majestuosas, imperturbables, como guardianes silenciosos de aquel hallazgo, y él, un hombre cansado por los años y marcado por la soledad, estaba a punto de descubrir qué historia se escondía en las entrañas de la tierra. El hallazgo frente a Calvin era tan imponente como inquietante. El ataúd metálico descansaba bajo una capa de tierra que había resistido el paso de los siglos. La superficie reflejaba una luz mortecina bajo el sol de la tarde, como si respirara lentamente después de haber estado demasiado tiempo enterrado. Los relieves grabados en el metal parecían contar una historia olvidada. Espirales, cruces, líneas entrelazadas que le recordaban a símbolos antiguos que alguna vez había visto en libros de historia militar. El anciano se arrodilló a un costado y repasó con los dedos cada curva oxidada. El metal estaba frío, casi helado, pese al calor de su piel. En el extremo, donde había retirado la última capa de tierra, volvió a notar las iniciales. Aquellas letras parecían arder en su mente. El recuerdo de las historias de su abuelo volvió con más fuerza. Algo sobre un hombre llamado Elijah Harper, un pariente lejano cuya vida siempre había sido mencionada en susurros, como si perteneciera más a la leyenda que a la sangre de la familia. La duda lo carcomía. Debía abrirlo. Una parte de él decía que no, que las tumbas se respetan, que el pasado debe permanecer intacto. Pero otra parte, más profunda, le empujaba hacia adelante. El mismo instinto que lo había llevado a alistarse en el ejército en su juventud, el mismo que lo sostenía en aquellas largas caminatas solitarias por la montana, la necesidad de conocer la verdad, de enfrentarse a lo oculto. Respiró hondo, buscó en su mochila las herramientas y apoyó la pala bajo el borde de la tapa. El metal cedió lentamente, chirriando como un lamento. El eco de aquel sonido rebotó entre las piedras, haciéndole sentir que no estaba solo. El corazón de Calvin latía desbocado. Cerró los ojos un instante, como si ofreciera una oración muda, y finalmente empujó con fuerza. La tapa se levantó con un gemido metálico. Un aire pesado, enrarecido, se escapó desde el interior, como si hubiera estado atrapado durante generaciones. Se inclinó y encendió la linterna. Lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro no había restos humanos. No había huesos, ni ataúdes interiores, ni rastro de cadáver. En su lugar, descansaban varios cofres de madera oscura, reforzados con hierro. La madera estaba agrietada por el tiempo, pero todavía resistía. El primero de ellos tenía el celo de una estrella de 5 puntas. El segundo, un candado corroído. El tercero, simples clavos que parecían a punto de soltarse. Con manos temblorosas, Calvin abrió el cofre más cercano. El interior brilló con un fulgor dorado. Monedas de oro, decenas, quizás cientos, apiladas en pequeños sacos de cuero. El anciano contuvo la respiración, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. Nunca había imaginado que bajo aquellas montanas podría dormir tanta riqueza. Abrió el segundo cofre. Dentro había joyas, collares, anillos, pendientes, todos de estilo antiguo, algunos incrustados con piedras preciosas que reflejaban la luz de la linterna como fragmentos de estrellas. El anciano los tomó en la palma de la mano, incrédulo antes de devolverlos a su lugar. El tercer cofre, más pequeño, guardaba algo diferente. Documentos enrolados protegidos por quintas de cuero de checas. Calvin los extendió con cuidado,
revelando mapas amarillentos, cartas escritas con pluma, firmas de oficiales y un celo que reconoció al instante la insignia confederada. Se quedó inmóvil, sintiendo que el aire se espesaba. No se trataba de un simple tesoro. Había encontrado oro de la guerra civil, escondido para permanecer en secreto. Y entre aquellos papeles había un sobre en particular, cerrado aún con un viejo celo de cera. Lo rompió con delicadeza y sacó de su interior una nota breve, escrita con una caligrafía firme. Este tesoro no debe financiar cadenas. Que el futuro lo encuentre libre de odio. Al pie de la nota, el nombre que ella intuía, Elijah Harper. El corazón de Calvin golpeó en su pecho con una mezcla de orgullo y desconcierto. No era casualidad que las iniciales coincidieran con las historias que su abuelo apenas se había atrevido a contar. Elijah Harper había existido y había tomado una decisión que desafiaba su época. Mientras guardaba los papeles con extremo cuidado, algo más brilló entre los cofres. Un medallón ovalado, ennegrecido por el tiempo, colgaba de una cadena rota. Lo tomó en su mano. En la superficie aún se distinguía un grabado. Un halcón extendiendo las alas. Al darle la vuelta, leyó una inscripción breve. Para Elijah, que el deber guíe tu camino. Calvin apretó el medallón entre los dedos, con los ojos humedecidos. La certeza lo atravesó. No había encontrado un tesoro para enriquecerse, sino un testimonio. Una parte de su historia familiar había salido a la luz, y con ella la carga de un secreto demasiado grande para guardar en soledad. El anciano cerró los cofres, bajó la tapa del ataúd y se sentó a un lado exhausto. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. El silencio era absoluto, como si la tierra misma lo hubiera aceptado como guardián de aquel misterio. Mientras el viento helado agitaba su chaqueta, Calvin comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. El pasado de su familia había emergido, y con él, un peso de responsabilidad que apenas empezaba a entender. La noche cayó sobre la montaña con una quietud que parecía antigua. Calvin bajó con cuidado por el sendero, cargando la mochila más pesada de lo habitual. En el interior, envueltos en tela y protegidos del polvo, iban los documentos, el medallón y algunas notas que había tomado con prisa antes de que la oscuridad lo obligara a retirarse. Cerró la puerta de su cabaña, encendió la lámpara de petróleo, un hábito que nunca había abandonado, y dispuso el contenido sobre la mesa de madera. El metal del medallón, aún frío, relucía bajo la lema temblorosa. La inscripción en el reverso parecía más nítida que por la tarde. Para Elijah, que el deber guíe tu camino. Calvin respiró hondo. Abrió el primer rolo de papel con el cuidado de quien desata una herida antigua. La quinta de cuero, reseca, se deshizó entre sus dedos. Del interior emergió un mapa de líneas firmes y tinta pálida, fechado en 1864. Señalaba rutas montañosas, pasos estrechos, marcas en forma de cruces pequeñas, junto a palabras abreviadas. DEP, ALM, PROFs. Notas en el margen con una caligrafía sobria. No había un nombre escrito, pero el trazo se repetía en otros documentos, creando la sensación de una misma mano detrás de toda aquella organización. Pasó al siguiente rolo, cartas dobladas, algunas con membretes oficiales, otras en papeles sin celo. En todas se repetían términos que, para cualquiera, podrían parecer logísticos. Para un veterano como él, eran inequívocos: traslado de fondos, resguardo temporal, evitar incautación, rutas de abastecimiento, puntos seguros. La palabra oro no aparecía siempre, como si temieran nombrarla, pero su sombra atravesaba cada párrafo. Un par de veces, sin embargo, estaba escrita sin rodeos, acompañada de cifras, pesos y el destino supuesto: apoyo a la causa. Calvin siguió leyendo, inclinándose para no perder detalle. En una de las cartas, la firma apareció por fin: Elijah Harper. El impacto del nombre lo obligó a apoyar las manos sobre la mesa para sostenerse. Ahí estaba, sin ambigüedades, el pariente lejano cuya existencia la familia mencionaba apenas en susurros y que, con el tiempo, había quedado a medio camino entre mito y memoria. Elijah no era un rumor. Elijah había escrito con su propia mano. Las páginas, colocadas en orden, parecían contar una historia hecha de decisiones discretas, como pisadas sobre nieve fresca. Elijah hablaba de envíos que nunca llegaron a su destino, de cargas reubicadas para proteger a los inocentes,
de la necesidad de evitar que el metal se convierta en cadenas. No había grandes discursos, solo frases breves, directas, que transmitían un propósito inquebrantable. Calvin reconoció ese tono, lo había visto en informes militares, en partes redactados bajo presión, en comunicaciones que se escriben cuando no emergen para adornos. Un documento en particular, fechado en los primeros meses de 1865, llamó su atención. No era una carta, sino una lista. Al lado de cada entrada, un peso, un símbolo, una ruta. En el margen, una nota lacónica. Garantizar que no financie la esclavitud. El subrayado era doble, casi grabado en la fibra del papel. Calvin imaginó la mano de Elijah apretando la pluma, el pulso firme de quien sabe que escribe algo que compromete la vida. Dejó la lista a un lado y tomó otra carta, más personal, sin destinatario oficial. No estaba dirigida a un superior ni a un socio. Parecía más bien un memorándum para sí mismo o una carta que nunca se envió. Hablaba de la vergüenza de una nación y de la dignidad de todos los hombres. Decía, si el oro lega a quienes quieren mantener a otros de rodillas, entonces mi silencio será una forma de complicidad. No había firma al pie, pero el trazo era idéntico al de las otras páginas. Calvin apoyó el medallón sobre aquella carta, como si ambos, metal y tinta, se buscaran. En el frente, el halcón desplegaba sus alas. En el reverso, el mensaje sobre el deber. Deber, una palabra que para él tenía densidad. La había aprendido cuando era joven, en el barro, en el frío y en la rutina que obligaba a cumplir incluso con los actos más pequeños. Miró la inscripción y, por primera vez en muchos años, sintió que su vida solitaria y silenciosa se conectaba con un hilo que venía de muy lejos, atravesando generaciones. Continuó la lectura. Había una carta con un celo marquito donde se aludía a la reorientación de recursos. Para no prolongar el sufrimiento. Otra mencionaba la colaboración de ciertos hombres de conciencia, sin dar nombres, y remataba con una frase que a Calvin le pareció un juramento. Más vale perderlo todo que atar a un hombre por su color o destino. La sobriedad del lenguaje, su falta de dramatismo, engrandecía el contenido. No era un panfleto, era un registro de decisiones tomadas en voz baja, con el riesgo siempre al acecho. Entonces la historia cobró contorno. Según los documentos, Elijah había formado parte, o se había acercado lo suficiente, a la circulación de fondos destinados a la causa confederada. No se presentaba como héroe ni como líder, hacía su trabajo con precisión, moviendo cargas, registrando ubicaciones, supervisando traslados, pero en ese engranaje silencioso había introducido lo impensable: desviar, esconder, inutilizar oro que, de otra manera, habría fortalecido una maquinaria cuyo motor era la esclavitud. Las rutas del mapa no solo señalaban pasos seguros, eran, ahora lo entendía Calvin, caminos hacia la negación de un destino injusto. Se quedó mirando el mapa extendido y, con un lápiz, dibujó sobre una hoja aparte la secuencia de marcas. 3 cruces formaban una geometría que terminaba casualmente. Oh no, en el valle donde él mismo había encontrado el ataúd. Se preguntó cuántas manos habrían cargado con cargas como las que ahora descansaban en su mesa. Se preguntó si Elijah había pisado esos mismos senderos. Si había sentido el mismo filo del viento en la cara, si había dudado al abrir o cerrar una tapa de hierro como él había dudado esa tarde. La emoción le legó sin aviso. Una mezcla de orgullo y desconcierto se le forjó en el pecho, poco a poco, como el calor que deja el sol en la piedra. Orgullo por el gesto moral de un antepasado del que jamás había conocido la voz. Desconcierto por el silencio con que aquella historia había dormido en su familia. Cuántas veces en reuniones breves o en sobremesas dispersas, alguien había insinuado el nombre de Elijah y enseguida había cambiado de tema. Cuántas veces una verdad había estado al borde de ser contada, pero el tiempo o el miedo apartaron la conversación. Cerró los ojos un instante. El leve zumbido de la lámpara llenó la cabana. Recordó su propia juventud, los años en uniforme, la obediencia necesaria, los códigos no escritos que, en el fondo, protegen lo que es humano. Deber, repitió en voz muy baja, y entonces entendió con nitidez que lo que tenía frente a sí no era un tesoro en el sentido corriente. Las monedas, las joyas, todo aquel brillo, eran accesorios.
Lo esencial estaba en la tinta, en las decisiones de Elijah, en su negativa a dejar que el oro se convirtiera en cadenas. Volvió a las cartas. En una muy breve, Elijah había anotado: lo oculto es solo una estación, si alguna vez se descubre que sirva para enseñar. Calvin sintió un estremecimiento. Imaginó al hombre escribiendo esa frase sin saber si alguien la leería un día. Imaginó el peso de la responsabilidad al enterrar cofres que, en otras manos, podrían haber condenado más vidas. Entendió que la riqueza allí acumulada había perdido su valor de mercancía para volverse prueba. Prueba de que, incluso en tiempos oscuros, alguien eligió la luz. Acomodó los documentos en una secuencia lógica, separando mapas, listas y cartas personales. En su cuaderno anotó fechas, correlaciones, lugares y junto a escribió por primera vez Elijah Harper, confirmado. Junto a la palabra, oro añadió, confederado, desviado para impedir financiación de la esclavitud. La frase, tan simple, lo atravesó. No estaba ante una leyenda para niños ni ante una exageración familiar. Estaba ante una acción concreta, precisa, con consecuencias silenciosas pero reales. Se levantó y por reflejo, comprobó que la puerta estuviera asegurada. No era miedo lo que lo movía, sino una clase de respeto ritual. Proteger aquello que había esperado más de un siglo para ser leído. Regresó a la mesa, tomó el medallón y lo sostuvo a la altura de la lámpara. El halcón parecía moverse con la danza de la lama. Que el debergue tu camino. Repitió la frase. En él cabían su vida entera y la de Elijah, separadas por generaciones y, sin embargo, unidas por una misma brújula. Se preguntó, inevitablemente, por qué Elijah no había contado abiertamente lo que había hecho. Quizá porque no podía. Quizá porque un secreto útil debe seguir, siéndolo hasta que la historia cambie de manos. Quizá porque lo que importa no es la firma sino el acto, aquella modestia o prudencia. Añadía otra capa de grandeza a lo que estaba leyendo. Calvin pensó en los héroes silenciosos que conoció en el ejército, en los que volvían sin medallas pero con las manos limpias. Elijah pertenecía a esa estirpe. La madrugada avanzaba, pero él no sentía sueño. El contenido de los cofres que horas antes había deslumbrado como un relámpago se había replegado a un segundo plano. Lo veía ahora con una claridad distinta. El oro no era el centro, era el contexto. El centro era la decisión moral. Y ese centro más pesado que cualquier metal se había depositado en su mesa en forma de papeles, de signos y de un nombre. Quedó el último sobre y dejó la pluma a un lado. Miró la mesa ordenada, el medallón en el centro como un corazón que late despacio. La cabana parecía más grande, como si el aire se hubiera limpiado. Sintió que la soledad que lo había acompañado durante años cambiaba de temperatura. Ya no era un vacío, era un espacio dispuesto para custodiar algo que merecía cuidado. Calvin apoyó las palmas sobre la madera y habló en voz baja, sin saber bien a quién. No te olvidamos. No era una plegaria ni una promesa solemne. Era simplemente la constatación de un vínculo. Comprendió que, a partir de esa noche, todo lo que hiciera debía estar a la altura de lo que había descubierto. No podía tratar aquellos papeles como botín ni como curiosidad. Eran una memoria que exigía responsabilidad. Apagó la lámpara y dejó que la luz de la luna pálida entrara por la ventana. Antes de acostarse, guardó los documentos en un cajón con llave y se colgó el medallón del cuello, no como adorno, sino como recordatorio. Se tumbó en el catre mirando el techo. Las montañas más allá de la madera y la oscuridad seguían en su sitio, tan antiguas como el secreto que habían resguardado. Y en ese silencio que no era vacío sino sentido, Calvin admitió lo evidente. Lo que había jalado no era solo un conjunto de cofres. Era la prueba de un coraje que corría por su sangre. Era el legado de un hombre que, en medio del ruido de una guerra y del peso de una injusticia, eligió impedir que el oro se volviera grilete. Era al fin y al cabo una brújula para su propia vida. Con esa certeza, el sueño lo alcanzó por fin. Y mientras dormía, el halcón del medallón, quieto y vigilante sobre su pecho, pareció extender las alas hacia un mañana que aún no conocía, pero que ya estaba marcado por una sola idea: honrar con hechos la valentía del pasado. Los días siguientes a aquel descubrimiento transcurrieron con una tensión que Calvin nunca había experimentado en su vida solitaria. Al principio pensó que podía mantener el secreto en calma, que el eco del hallazgo se quedaría encerrado en las paredes de su cabana,
pero pronto comprendió que había sido ingenuo. Una noticia de esa magnitud no podía permanecer enterrada por mucho tiempo, del mismo modo que el oro no había podido seguir oculto para siempre bajo la montaña. No sabía con certeza cómo había ocurrido, pero los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Primero fueron comentarios vagos en la tienda. Alguien había visto a Calvin regresar más tarde de lo habitual, con la mochila demasiado cargada. Luego, una mirada curiosa en la gasolinera, un gesto de complicidad entre dos hombres que hablaban en voz baja. Las montañas tenían oídos, y la curiosidad humana viajaba más rápido que cualquier viento. Una tarde, mientras regresaba del sendero con el detector colgado al hombro, encontró a dos desconocidos frente a su cabana. Fingían revisar un mapa, pero su nerviosismo los delataba. Cuando lo vieron llegar, los saludaron con sonrisas demasiado amables. «Buenas tardes, señor Harper», dijo uno de ellos, un hombre de barba irregular y sombrero ancho. «Hermoso lugar para vivir, ¿verdad?». Calvin asintió con desconfianza. El otro, más joven, observaba alrededor con un interés que nada tenía que ver con la belleza del paisaje. Esa noche, mientras encendía la lámpara, sintió por primera vez que no estaba solo. El crujido de la madera, los pasos de algún animal en el bosque, todo le parecía una señal de vigilancia. Cerró las ventanas, aseguró la puerta con doble cerrojo y colocó los documentos en un lugar más seguro. El medallón lo llevaba siempre colgado al cuello, como si fuera un escudo. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Varios hombres comenzaron a rondar las montañas con picos y palas, como si de pronto todos se hubieran vuelto aficionados a la arqueología. En la taberna del pueblo oyó a alguien hablar de un tesoro escondido en las rocas, y aunque no mencionaron su nombre, sintió que la mirada de dos parroquianos se clavaba en su espalda. La codicia había despertado, y con ella el peligro. Una noche los golpes en la puerta retumbaron con violencia. Calvin se levantó de la cama, tomó la escopeta que guardaba desde hace años y se acercó con cautela. «Abra, viejo», gritó una voz ronca desde afuera. «Sabemos lo que encontró. No haga que esto sea más difícil». El anciano sintió un nudo en la garganta. El silencio de la montaña se rompía en amenazas claras. No respondió. Los hombres insistieron golpeando con más fuerza. Finalmente, tras unos minutos que parecieron horas, se alejaron, pero el mensaje había quedado claro. No estaba a salvo. Calvin comprendió que no podía seguir cargando aquel secreto en soledad. Había jurado proteger la memoria de Elijah Harper, pero ahora esa responsabilidad lo ponía en riesgo. Recordó las palabras escritas en los documentos: «Si alguna vez se descubre que sirva para encenar». Elijah había escondido el oro para impedir que se usara en contra de la libertad, no para que terminara en manos de bandidos modernos. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Reunió los cofres más pequeños, seleccionó los documentos principales y los colocó en una caja metálica que podía transportar con facilidad. Miró una última vez la montaña, aquella guardiana silenciosa, y emprendió el camino hacia la ciudad. Sus pasos eran firmes, aunque la incertidumbre le apretaba el pecho. Al llegar, pidió hablar con las autoridades locales. Su voz temblaba al principio, pero luego se tornó clara, casi solemne. Les contó lo que había encontrado, mostró los documentos y explicó la verdad que había descubierto en las cartas de su antepasado. Los funcionarios lo escucharon con escepticismo primero, con atención después y finalmente con asombro. Historiadores convocados de urgencia confirmaron lo que los papeles decían. Aquello era un hallazgo histórico de enorme relevancia, pero mientras el Estado empezaba a tomar medidas, Calvin sabía que los hombres codiciosos no desaparecerían de un día para otro. El peligro aún lo rodeaba. Esa noche, al hospedarse en un pequeño hotel, se permitió un respiro. Miró el medallón, lo sostuvo contra el pecho y susurró: «He hecho lo correcto, Elijah. Ahora tu historia ya no está enterrada». El anciano entendió que la batalla no había terminado. Había dado el primer paso al entregar el secreto a quienes podían preservarlo, pero sabía que aún habría resistencia, que la avaricia no se disipa con facilidad. Sin embargo, por primera vez desde que abrió aquel ataúd, no se sintió solo. Sentía que su antepasado lo acompañaba, guiándolo desde la distancia del tiempo, el deber como había aprendido en el ejército y como Elijah había demostrado en plena guerra.
No era cuestión de conveniencia, era un camino. Y Calvin ya lo había elegido. El amanecer en la ciudad se levantó con un murmullo distinto. La noticia del hallazgo se había esparcido como fuego en hierba seca. Periódicos, estaciones de radio locales y canales de televisión mencionaban el nombre de Calvin Harper, junto al de un misterioso tesoro encontrado en las montañas. La cabana solitaria que había sido refugio de su silencio se transformó en símbolo de un legado que reclamaba un lugar en la memoria colectiva. Los días siguientes estuvieron plenos de interrogatorios, verificaciones y largas conversaciones con historiadores. El oro, las joyas y los documentos fueron trasladados bajo estricta custodia a un museo nacional. Cada pieza fue examinada, catalogada, protegida del tiempo y de la codicia. Calvin observaba el proceso desde un rincón con el rostro cansado pero los ojos firmes. Comprendía que ya no le pertenecían solo a él ni a su familia. Pertenecían a la historia. Un comité oficial declaró el hallazgo Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación. La decisión fue unánime. Elijah Harper, hasta entonces una figura apenas mencionada en rumores familiares, fue reconocido como un hombre que, en plena guerra civil, había tomado una decisión moral trascendental: ocultar riquezas para impedir que se convirtieran en cadenas. Su nombre fue escrito en registros, en artículos académicos, en conferencias que relataban la valentía de quienes, sin uniforme ni títulos, habían defendido la dignidad humana. Calvin recibió una parte legítima de la riqueza, una compensación que le aseguraba tranquilidad en el ocaso de su vida. Pero al mirarse al espejo en las noches comprendía que el verdadero premio no estaba en las monedas ni en las joyas, sino en la justicia que finalmente se hacía visible. Elijah ya no era un espectro de cuentos familiares, era un referente en los libros, un testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros alguien puede elegir la luz. La presión de los hombres codiciosos que lo habían acosado se desvaneció con el peso de la ley. Algunos fueron arrestados por intento de extorsión. Otros simplemente desaparecieron, comprendiendo que la causa ya estaba perdida. La montana, que durante generaciones había guardado su secreto, volvía a la calma, convertida ahora en lugar de memoria y respeto. En un acto solemne, Calvin fue invitado a entregar personalmente el medallón de Elijah para su conservación. Lo sostuvo en la mano durante largos segundos, recordando la primera vez que lo vio brillar bajo la linterna en aquel ataúd. El halcón grabado parecía mirarlo, como si exigiera una última promesa. Con voz baja murmuró: «Tu deber guió tu camino, y ahora guiará el mío». Lo colocó sobre el cojín de terciopelo donde descansaría, en la vitrina del museo. Un aplauso cerró el momento, pero él apenas lo escuchó. Estaba pensando en el eco de las montañas, en el silencio que lo había acompañado aquel día en que abrió la tapa metálica, en la certeza de que no había sido casualidad. Aquella noche, de regreso en su cabana, encendió la lámpara de petróleo una vez más, se sentó frente a la mesa vacía donde antes reposaban los cofres, los mapas y el medallón. El espacio parecía distinto, más ligero. Las sombras ya no eran amenazas sino compañía. Afuera el viento soplaba como siempre, pero ahora traía consigo un murmullo nuevo, el de la historia reconocida, el de la justicia cumplida. Calvin salió al porche y contempló las montañas recortadas contra el cielo estrellado. Sintió que lo observaban, que lo aceptaban como su guardián temporal. El peso de la soledad, que durante años había sido una carga, se transformó en paz. Ya no caminaba solo con su detector de metales. Caminaba con la certeza de haber honrado a su sangre y a su nación. El anciano sonrió por primera vez en mucho tiempo. El mar y las montañas guardaban secretos durante siglos, pero a veces, pensó, esos secretos eligen a la persona indicada para salir a la luz, y aquella vez lo habían elegido a él. Con el corazón tranquilo, cerró los ojos y dejó que la noche lo envolviera, sabiendo que, aunque su vida estaba en el ocaso, el nombre de Elijah Harper viviría para siempre. La historia nos recuerda que el pasado siempre vuelve a hablar. ¿Qué opinas de lo que viste? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video.